Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que cambie con lealtad. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo amo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en este jueves eucarístico se nos revela en este pasaje del Evangelio la realidad de nuestro ser, que somos seres de relación llamados a la comunión. Y en consecuencia, las rupturas que se producen en la relación con nuestros hermanos son las heridas del cuerpo de Cristo, son consecuencia del pecado. Pero uno muchas veces no se da cuenta y cree que es un problema meramente humano y que lo que justifica a veces nuestra reacción, nuestra división, nuestras peleas, son, diríamos, las imperfecciones, las miserias, los pecados, las faltas de los demás. Y el Señor Dios nos dice que eso es un error. Y eso es muy importante entenderlo, porque de alguna forma de eso nos habla esta segunda carta a los Corintios. Y de alguna manera esto era el problema que tenían especialmente los fariseos, pero compartían todos los dirigentes del pueblo de la primera alianza, diríamos, la iglesia en ese momento, los clérigos en ese momento, los laicos comprometidos en ese momento, representados en los sumos sacerdotes, en los ancianos, en los escribas, los teólogos, diríamos, los fariseos, que eran entre comillas los practicantes piadosos, y todas las otras sectas en que se había dividido el pueblo de la primera alianza, pero que ellos se sentían que eran los mejores, y en mucho, diríamos, les era aceptable esa comprensión meramente humana, porque habían otras personas que tenían más miserias, más pecados. Los publicanos, las prostitutas dentro del pueblo de la primera alianza, pero además tenían a los gentiles, a los paganos. Y es que ellos habían mal interpretado el sentido de la ley.
Y justamente gran parte de la enseñanza de San Pablo, que experimenta por gracia del Señor esa conversión y pasa de ser fariseo, celoso cumplidor de la ley, a ser discípulo de Cristo, él mismo entiende y trata de entender qué es lo que eso significa. Y entonces tratemos en las enseñanzas de hoy descubrir que eso no es algo del pasado, que es algo actual, presente en todas las épocas y que es fácilmente oculto ante nuestros ojos, como ese velo, como esa cortina que separaba a la humanidad, que se rompe en la Pascua de Cristo, en su pasión en el Calvario, y que el Señor quiere que nosotros descubramos. ¿Y cuál es la razón? La razón es que si yo creo que la ley son cosas externas, son mandatos externos, y que de lo que se trata para agradar a Dios es cumplir esa ley, entonces yo, como creían en esa época los fariseos, voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo para cumplir esa ley. Y entonces voy a tener, entre comillas, preceptos concretos. Y entonces todo se va a traducir en mis obras, que son el cumplimiento de la ley. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. ¿Eso lo quiere Dios? Sí lo quiere Dios. Pero tiene un peligro. Tiene una trampa que uno puede ignorar. Y es que uno puede reducir la revelación a la idolatría de la ley y creer que de lo que se trata es cumplir la ley y no descubrir que la ley tiene un mandamiento nuevo, que la ley se centra en el amor, que Dios quiere, que es verdad, porque Jesucristo dice, yo soy la verdad, quiere que nos amemos como Él nos ama, es decir, como Dios nos ama. Pero no siempre, y es más, muchas veces nos puede llevar en el camino equivocado creer que es equivalente, que da lo mismo. Y ahí está el punto sutil que Pablo se interroga ahora, porque él quiere en su predicación enseñarlo, pero se da cuenta que es un muro. La gente no lo entiende y al contrario, automáticamente lo rechazan a él. Creen que el problema es él, que él es el traidor, que él se está apartando de Dios. Eso lo trata en este pasaje, lo trata en esta carta segunda a los Corintios, también en la carta a los Gálatas, más extensamente la carta a los Romanos, y fue gran parte de su predicación. Tratemos de entender un poco mejor esto, porque no es tan sencillo, y es más, podríamos afirmar, no es algo que se resuelve racionalmente, no es un problema intelectual, no es un problema de estudiar mejor, es el don del Espíritu Santo. Y tan importante es que uno se puede desviar en un extremo o en el otro. Y para ir al otro extremo tenemos que recordar a este personaje, Martín Lutero, que también tratando de entender a San Pablo llega a la conclusión, entonces la ley no interesa. Y el Señor mismo nos decía ayer que la ley, Él no viene a abolirla, sino a dar plenitud, y que se tiene que cumplir hasta la última letra, tilde de la ley, es decir, de los mandamientos. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ofusca, dice San Pablo? ¿Cuál es el velo que se tiende? Y justamente es no darnos cuenta que el pecado nos hace, diríamos,
adulterar el amor y amar de una manera, entre comillas, práctica. Y poner en práctica no es lo mismo que ser práctico. Se parecen las palabras, pero no es lo mismo. Las cosas prácticas se refieren a los problemas pasajeros, como resolver un problema eléctrico, cómo resolver un problema mecánico, cuál es la mejor solución para resolver problemas naturales, problemas temporales. Para eso alude lo práctico. Y la razón humana, que es un don de Dios, permite que nosotros resolvamos muchos problemas prácticos. Pero cuando uno cree equivocadamente que las cosas de Dios son iguales, entonces uno naturaliza a Dios y uno cree que puede con Dios tener una relación, entre comillas, contractual. La alianza se convierte en un contrato. Y entonces, ¿en qué consiste ese contrato? Dios hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte, Dios cumple, yo cumplo, entonces el Señor me da lo que me debe, porque yo hago lo que Él me dice. Esa era la mentalidad de los fariseos, esa era la mentalidad de la ley, pero resulta que no es así. Es don de Dios, es el régimen de la gracia. Todo es movido por el Señor, por su amor. Y entonces ya no es que yo estoy en igualdad de condiciones, firmo un contrato con el Señor y le digo, a ver, bueno, yo ya cumplí, yo vengo a misa todos los días, más que solo los domingos, soy clérigo, doy más, entonces tú me debes. Y esa era la mentalidad de los fariseos. Y entonces los fariseos, cuando veían que había problemas, que había el mal, culpaban. No, el problema son estos pecadores. Estos pecadores son la fuente de la contaminación, de las impurezas, no tenemos ni siquiera que tocarlos. Alejémonos de ellos para estar incontaminados y puros. Y el Señor nos va a dar todos los bienes materiales, temporales que nosotros necesitamos. Y si yo tengo todos los bienes materiales, es que el Señor me bendice, yo soy santo. Y ese era el grave error. Ya el Señor en la revelación había presentado la revelación en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el caso de Job, donde se daba la paradoja de que ese hombre justo experimentaba dolor, sufrimiento. Y entonces, claro, ya no cuadraba ese esquema teológico que ellos habían desarrollado. Pero además hemos visto el caso de Tobí en el exilio, para que veamos cómo una y otra vez el Señor va revelando, pero ellos no quieren entender, porque ellos se habían acomodado al mundo, gozaban simultáneamente de los beneficios pasajeros, que ya habían aprendido a negociar con los helenistas, antes algunos ya lo habían hecho con los caldeos, con los romanos, y simultáneamente daban sus ofrendas al templo. Y entonces con eso ya estaba resuelto. Tenían el mundo bajo control, las cosas que se necesitaban. Simultáneamente Dios hacía o tenía que hacer lo que ellos querían. Y claro, cuando Jesucristo empieza a predicar, rompe ese esquema. Cuando empieza a hablar del sábado, que Él es el Señor del sábado, que Él es el uno con Dios, etcétera, lo consideran un blasfemo. Se está igualando a Dios, tiene que morir. Y eso también lo creía Pablo. Tan es así que persiguió a la iglesia, estuvo presente en la muerte de Esteban. Pero Pablo recibe una luz mayor. Y entonces él se da cuenta, no porque estudió mejor, porque volvió a leer la Torá, la ley y los profetas, sino porque escuchó al Señor y entonces tuvo que nacer de nuevo. Nosotros podemos vivir en ese mismo error.
¿Y qué produce ese error? ¿Por qué es tan grave? Porque en realidad, sin darnos cuenta, nos hacemos dueños de Dios. Nos hacemos lo que acusaban los fariseos al Señor, que se igualaba a Dios, es decir, una relación de paridad, es decir, la soberbia. Difícil de reconocer en uno mismo y que nos ciega. Y entonces, de esa forma, uno dice, mira, yo puedo amar, pero solo amaré a estas personas que se parecen a mí, que me agradan, que me ayudan, pero estos otros no son amables. A estos otros no se les puede amar. A estas otras personas los que se les tiene que despreciar. Esas personas no son amados por Dios. Pero el Señor con toda claridad revela que no es así. Que Él viene no por los justos, viene por los pecadores, no viene por los sanos, viene por los enfermos. Y la paradoja es que los que con más intensidad buscaban el reino de Dios, porque eso querían los fariseos, querían los escribas, son los que cuando tienen al Señor de la gloria frente a sí, no lo pueden reconocer. Eso no es algo del pasado. Por eso es que necesitamos la gracia. Por eso es que necesitamos el amor de Dios, el Espíritu Santo. Porque humanamente, si yo voy por esa línea que la Iglesia le llamó voluntarista, identificó esa herejía, yo creo que me voy a salvar por mis obras. En el otro extremo de la herejía, es decir, no interesa las obras. Lo que nos enseña el Señor, lo que nos enseña la Iglesia, lo que veíamos cuando celebrábamos a San Antonio de Padua, es que nosotros tenemos que ser coherentes. Pero las obras no son causa de nuestra salvación. Las obras son la manifestación de nuestra fe. Si yo creo que Dios me ama y me dice que tengo que amar como Él, y lo acojo, el Señor me da su amor, el Padre, y Él viene a mí, y entonces yo empiezo a amar como el Señor nos ama. Y entonces empiezo a hacer las obras, a dar los frutos que el Señor pide. Porque si no puedo ser como la higuera, mucha rama, mucho, entre comillas, follaje, pero no hay fruto. No hay fruto de amor. Y entonces, esa acechanza, que podríamos resumirla en lo que la Iglesia naciente enfrentó, es decir, creer que el asunto de fe es meramente intelectual, eso derivó en el gnosticismo, o que el asunto de la fe es un asunto de hacer cosas, eso derivó en el voluntarismo, en el pelagianismo, siguen presentes y tenemos que examinarlos. Y por eso es que el Señor nos insiste, y justo en esta semana en que acabamos el domingo en nuestra diócesis de celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, ya casi en las vísperas de celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, nosotros tenemos que darnos cuenta que ese corazón del Señor lo que nos muestra es el amor de Dios. Es el corazón abierto por la lanza del soldado que nos presenta el Evangelio según San Juan, del que emana agua y sangre. Es decir, el amor de Dios, el corazón, el amor del corazón de Jesús se manifiesta en sus sacramentos, en los 7 sacramentos. Cada uno de esos sacramentos es la manifestación del amor del corazón de Jesús, de Jesucristo, del Verbo eterno encarnado, en la hora del amor extremo. Y yo puedo, entre comillas, creer
que puedo separar esos sacramentos, es que puedo descortizar a Jesucristo, o puedo creer que eso es obra mía, porque yo hago algunas cosas, tengo algunas prácticas devocionales, entonces ya el Señor me debe, y entonces el Señor me debe y me tiene que dar. Y hay que tener cuidado, porque muchas veces la gente dice, no, es que hubo esta revelación particular y entonces el Señor ha dicho que si tengo este distintivo, esta práctica, ya. Eso hay que entenderlo a la luz de la revelación pública, como toda revelación privada. Pero si es que yo creo que estoy haciendo negocio con el Señor, y entonces, bueno, ya te di, ya te presenté mis ofrendas, acá está, ahora tú dame lo que has prometido, me puedo llevar sorpresas. Por eso necesitamos ser purificados en ese fuego, que es el amor de Dios. Un fuego que no destruye, un fuego que purifica, un fuego que unifica, un fuego que nos hace capaz de nosotros también ser fuego y amar como el Señor nos ama. Es el mandamiento nuevo, es lo que Jesucristo viene a revelar en la plenitud de los tiempos, cuando Dios mismo asume nuestra naturaleza y se une de manera indisoluble a nosotros en una comunión que nadie puede separar. Pero si nosotros creemos, como la gente cree, por ejemplo, en relación al sacramento del matrimonio, algunos dicen, este es un contrato, ya mira, tú no cumpliste tu parte, yo sí cumplí mi parte, no me conviene este contrato, disuelvo el contrato. Y no se dan cuenta que están unidos en Cristo, que es un sacramento. Entonces, ese es el engaño. El engaño es creer que lo que nosotros entendemos en nuestra mente ya es la totalidad de Dios. Y no, el Señor viene, se revela, misterio revelado, ese misterio de revelación que es la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, se confía a la Iglesia para que la Iglesia lo cuide, para que la Iglesia lo transmita con fidelidad. Pero si resulta que nosotros transmitimos lo que a nosotros se nos ocurre, lo que a nosotros nos conviene, entonces vemos los problemas de la Iglesia contemporánea también, donde algunos dicen, bueno, lo que se necesita es hacer obras sociales, resolver los problemas temporales, dar culto, los sacramentos no interesan tanto, y otros dicen, no, las obras sociales no interesan tanto, lo único que interesa son los sacramentos. No, y el Señor quiere las dos cosas, pero que sepamos que Él tiene la primacía, que Él es la fuente, porque si nosotros creemos que hay otra fuente, entonces yo voy a creer que son mis prácticas, mis proyectos, mis planes, repartir, y entonces voy a hacer de la Iglesia o una ONG o un grupo, entre comillas, de falsos místicos que se encierran en sí mismos y se desentienden de los demás. Por eso, queridos hermanos, necesitamos volver al Señor en oración y pedir que el Señor nos abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos revele la verdad completa, para que nos ayudemos unos a otros y sepamos que esas diferencias no se resuelven en las polémicas, en las luchas y en las discusiones, sino viniendo al Señor, buscando la reconciliación en el Señor y haciendo oración por todos aquellos que buscan al Señor para que lo busquemos con corazón sincero. Que el Señor misericordioso en este jueves eucarístico así nos lo conceda. El día de hoy en algunos lugares se celebra la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote.
porque es una fiesta, como comentábamos en su oportunidad, que aún no es universal y en algunos sitios se celebra el día de hoy. Nosotros ya lo hemos celebrado después de Pentecostés, pero cada Eucaristía es la celebración del misterio de Cristo, y ese misterio se realiza en el único y supremo sacerdote que quiere hacernos partícipe de su ministerio. Y cada Eucaristía es la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esa procesión de Corpus Christi tiene que ser todos los días, porque a veces también nosotros creemos, no, hoy es la solemnidad, mañana ya pasó. Y el Señor quiere que nosotros vivamos permanentemente en su presencia, seamos uno con Él. Que nuestra Madre Santísima y San José nos acompañen con su oración poderosa, con la multitud de la Iglesia triunfante, para que podamos mantenernos firmes en la fe. Que así sea.